Buenos días, hoy estamos viendo un resumen de la grabación 5. En la grabación 5 vamos a ver un ejercicio de transición de la solución gráfica a la algebraica, el método simple, la naturaleza interactiva del método simple y los detalles del cálculo del algoritmo simple. Aquí, por ejemplo, determine la solución óptima de cada una de las siguientes programaciones lineales, enumerando todas las soluciones básicas. Me dan la función objetivo, que ahí en ese caso, esa función objetivo, tiene 4 variables. Aquí es z en función de 4 variables. Y aquí tenemos las restricciones. Como las restricciones tienen un símbolo de desigualdad menor o igual, debemos de agregar una variable de holgura al lado izquierdo para compensar y establecer la igualdad. Entonces aquí se le agrega ese sub 1 y se pone el signo de igual, se cambia de menor a igual a igual, y aquí también de menor a igual se cambia a igual. Luego se calculan, ahí tenemos 4 variables más las 2 que se agregaron, serían 6. ¿Y cuántas ecuaciones? Tenemos ecuación 1 y ecuación 2. 2 ecuaciones. Entonces, sabemos que variables no básicas que van a valer 0 van a ser 6 menos 2. N menos M. 6 menos 2 igual a 4. Por lo tanto, las demás serían las variables básicas, que van a ser 2, variable básica aquí. Variable básica. Entonces, hay una formulita para usted calcular el conjunto finito de variables básicas. Cuando usted está en la naturaleza, ¿dónde está? Hay una parte que dice cuál es el conjunto, calcular el conjunto finito de variables básicas. Ahí, si ustedes se fijan, el espacio de solución algebraica de soluciones. Aquí se determina igualando n menos o igual a 0, resolviendo las m ecuaciones para las m variables restantes, siempre que es la solución. Esto significa que la cantidad máxima de puntos de esquina es, la cantidad máxima de puntos de esquina va a ser la combinación de n en m. Como con los puntos de esquina, las soluciones factibles básicas definen por completo a las candidatas para la solución óptima. Entonces, con esa forma usted va a calcular el conjunto de soluciones. Una cantidad finita de soluciones factibles básicas da la candidata para la solución óptima. Determine las soluciones básicas factibles de las ecuaciones. Con esa combinación de 6 variables y 2 ecuaciones le va a dar los 15 pares de soluciones básicas del problema. Entonces usted va a tener una columna variables no básicas y en otra columna variables básicas. Como sabemos que aquí son 4 variables no básicas, el primero se inicia con x1, x2, x3 y x4. Se igualan a 0. Entonces, ¿cuáles son las variables que están quedando? Si usted dijo que x1, x2, x3 y x4 valen 0 en el sistema solamente está quedando que ese sub 1 vale 2 y que ese sub 2 vale 1. De ahí es que viene ese 2 y ese 1. Aquí estamos calculando a x1, estamos diciendo que x1, que x2, que x3 y ese sub 1 son variables no básicas. O sea, que usted la va a igualar a 0. 0 aquí, 0 aquí y 0 aquí. Si usted eligió que x1, que x2 y que x3 y ese sub 1 son variables no básicas, las restantes son variables básicas que van a ser la que está faltando aquí x4 y está faltando ese sub 2. Pues ya tenemos ese sub 1 aquí. Entonces, eso usted la resuelve con el sistema. Por ejemplo, esto es 0. 0 aquí, 0 aquí. Va a quedar entonces, y ese sub 1 vale 0. Si ese sub 1 es 0 y todo esto es 0, va a quedar que ese sub 1 va a ser igual a 2 dividido 8, que va a dar 1/4.
¿Cómo es? Ah, no, ese sub 1 es 0. Sí, ese sub 1 es 0, x3 es 0, x2 es 0 y x1 es 0. Por lo tanto, lo que quede 8x4 igual a 2. Entonces ese 8 pasa dividiendo al 2 y queda un cuarto. De ahí es que viene ese un cuarto. Luego, con un cuarto, todo esto 0 y un cuarto aquí, 4 por un cuarto va a dar 1. 1 que está positivo de este lado va a pasar negativo y se va a restar con ese 1 y queda ese 0 que usted está viendo ahí. Luego, usted combina todas las posibles combinaciones de variables básicas, que son 15. Usted dice, tenemos ya S1, S2. Aquí tengo X4 con S2 y X4 con S1. Luego sigue combinando X1 con X2, X1 con X3, X1 con X4. Ajá. X1 con X4, X1 con S1, X1 con S2. Después X2 con X3, X2 con X4, X2 con S1, X2 con S sub 2. Exacto, el X2 se combina con S1 y con S2. Y con X3 y X4, ahí hay 4. Después X3 y X4, X3 con S1 y X3 con S sub 2. Ahí están las 15 soluciones básicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí están las 15. Están las 15. Ahí hay 5. 5. 5 de X1. De X2 ahí hay 4. De X3 aquí hay 3. Y de X4 hay 2. Ya, entonces 5 con X1, 4 con X2, van 9, más 3 con X3 adelante, van 12, 2 con X4, van 14, y la combinación de ese 1 y esos 2, ahí están las 15 candidatas a soluciones óptimas. Entonces, por ejemplo, si aquí se eligió, vamos a ver aquí, gente que está aquí, en la número 8. Si en la número 8 las soluciones básicas son X1 y S sub 2, pues entonces aquí las variables no básicas van a ser, en este caso voy a poner S sub 1, ya X1 es básica, coma, ¿cuál otra variable está faltando? Aquí está faltando X2, coma, X3 y X4. X4. Ya, entonces estas son variables no básicas que usted coge el sistema y lo iguala a 0. ¿Qué me quedaría ahí en la número 8? En la número 8 yo voy a tener que X2 es 0, X3 vale 0 y X4 vale 0. O sea que simplemente está quedando, para resolver la número 8, me está quedando que X1, para la número 8, me está quedando el sistema X sub 1, X sub 1, y aquí hay que agregar, bueno, y a ver, ese sub 1 va a valer 0, ese sub 1 es 0. Si ese sub 1 es 0, nomás está quedando, no, y X4 es 0 también. Está quedando que X1 vale 4 entonces. Vale 4 X1. Vamos a ver. Este es mi sistema. En ese sistema de ecuación, de X2 a X4 valen 0. De X2 a X4 valen 0. Nomás las variables van a ser X1. Oye, aquí falta. Que este es el segundo ejemplo. Este es la segunda. Este es el ejercicio B. Estamos en el A. En el A sería menos 1 aquí. Sí. Menos 1.
Entonces nada más quedan la variable x1 y s sub 2. Exacto. Entonces, de la primera ecuación, solamente está quedando que x1 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 2. Porque x2 vale 0. x3 también vale 0 ahí. x4 también vale 0. Y s sub 1 también vale 0. Por lo tanto, ya ahí quedó definida que x1 vale 2. En la otra ecuación queda menos x1. Todo lo que está aquí en el medio es 0. Y queda más s sub 2. Más s sub 2 igual a ¿cuánto? Igual a 1. Pero ya nosotros calculamos a x1. Aquí x1 ya queda definido, x1 vale 2. Por lo tanto, sustituyendo en la segunda ecuación, me va a quedar menos 2 más s sub 2 igual a 1. Eso implica que s sub 2 vale 3. Por lo tanto, aquí la variable básica, el valor de la variable básica sería ¿cuál? x1, 2, que para esa, y s sub 2, 2,3. 2,3 sería ahí. Esa es factible. ¿Por qué es factible? Bueno, estas variables son todas positivas o mayores que 0. Y las variables básicas también tienen positivas. Aquí la número 7, que está dando un negativo. En la número 7, cuando se calculó, aquí se está diciendo que x2, x3 y x4 valen 0. x2, x3 y x4 es 0. Solamente queda la variable x1 y la variable s sub 1. Ni la variable s sub 1 tampoco queda. Ah, bueno, s sub 2 vale 0. Si s sub 2 es 0, va a quedar menos x1 igual a 1. De ahí sale ya x1. Claro. Quedan ahí. Exacto. Quedan estos dos valores. Aquí en este caso, como hay una de las variables básicas que está dando negativa, bueno, pues entonces ahí sería no factible. Esta sería no factible. Sería no factible. Entonces, así que ustedes van a hacer el ejercicio B. En el ejercicio B es parecido a la. Muy parecido a la. Déjame ver qué más hay por aquí. Ah, pero mira este ejercicio. Mira aquí el ejercicio. Este es el B. Este es el B. Miren el B aquí está hecho. Ahí está hecho el B. Vamos a ver qué se hizo ahí. Tenemos la función objetivo, las dos restricciones. La función z igualita aquí. Luego las dos restricciones se volvieron ecuaciones. Agregando la variable de holgura. Tenemos 6 variables. Mayor o igual que 0 todas. Entonces, por lo tanto, las variables básicas serán las dos restantes. Los puntos de esquina de la programación lineal sería la combinación de 6 en 2, 6 factorial entre 2 factorial, 6 menos 2. Eso ahí le está dando 15. Aquí está dando 15. Entonces, de esos 15, creamos la tablita. Variables no básicas. Y variable básica. Variables no básica. Y aquí variable básica. Variable básica. Como vamos a tener 15, aquí iniciamos con variable básica. S1, S2. Aquí se definió X4 con S2, X4 con S1. Después X3 con S1, X3 con S2. X2 con S1, X2 con S sub 2. Usted tiene que buscar 15 pares ahí, 15 puntos de esquina ahí. Tiene que buscar, ¿ok? Generalmente aquí hay 5 con X1 delante. Exacto, 5 con X1 delante. 1, 2, 3, 4 y 5.
X1, S1, X1, S2, X1, X2, X1, X3 y X1, X4. 5 que inician con X1. Con X2 hay 4. Vamos a ver. Con X2. Con X2, ¿cuánto yo tengo aquí? X2. X2 con X3, X2 con X4. X2 con S2. Y X2 con S1 faltó ahí. Ah, míralo aquí. Sí, X2 con S1. Van a haber 4 que van a iniciar. Van a haber 5 que van a iniciar con X1. Van a haber 4 que van a iniciar con X2. Después con X3 van a haber 3 que van a iniciar en la primera componente X3. X3 con X4. X3 con S1 y X3 con S2. Y la otra sería X4 con S1 y X4 con S2. Y la con X4 son iniciando, en la primera componente van a haber 2. Con X3 iniciando en la primera componente van a haber 3. Con X2 en la primera componente serían 4. Y con X5 en la primera componente, 5. Entonces 5 más 4, 9, más 3, 12, más 2, 14 y la combinación de S1 y S2. Entonces, nada, ya ustedes ahí definen su variable no básica. Estas van a ser 0. Resuelven su sistema de ecuación. Resuelven su sistema de ecuación resultante. Aquí, por ejemplo, si vamos a hacer esta, X1, S1, si X1 y S1 son las variables básicas, bueno, pues entonces las variables no básicas son las restantes. ¿Cuáles son las variables no básicas aquí? Bueno, como está X1, voy a seleccionar ese sub 2 aquí, coma. Aquí va X2, X sub 2, coma, X sub 3, variable no básica, y X sub 4. Entonces, en el sistema de ecuación de X2 hasta X4 es 0, o sea, todo eso que está ahí, todas esas variables van a ser 0. Por lo tanto, va a quedar X1 menos X1 y menos X1 van a quedar, y va a quedar, bueno, hay otra que es 0. ¿Cuál es la otra? Ese es su 2. Miren, hasta aquí, esas variables que van a ser todas 0. Ya de ahí podemos ver cuánto vale el valor de X1. ¿Quién me dice cuánto vale X1? Si esto es 0, 0 aquí, y este es 0 también, el valor de X1, ¿cuánto vale? 1. Chequea bien, a ver. Menos 1. Sí, menos 1. Entonces, menos 1, coma. Si ya yo tengo menos 1, entonces aquí en esta ecuación, ¿quiénes están quedando? Esto es 0, esta es 0 y eso es 0. Y ya yo tengo X1, que es menos 1. Entonces ese menos 1 más ese sub 1 es igual a 2. Por lo tanto, el menos 1 que voy a poner de este lado va a pasar al otro lado aquí positivo. 2 más 1 serían 3. Y entonces ese sub 1 aquí va a valer 3. Sí. Entonces el punto de esquina asociado, usted lo va a calcular con las variables. Con X1. X1, ¿cuánto? El punto de esquina aquí asociado es con la variable X sub 1, X sub 2, X sub 3, y X sub 4. Entonces, aquí X sub 1 calculamos que dio menos 1, y X sub 2, ¿cuánto vale? X sub 2 es variable no básica, vale 0, X sub 3 es una variable no básica, vale 0. Y 0. Entonces, factible. No es factible. No factible, Juan Daniel. No es factible. Aquí hay una variable negativa. Aquí
X1 está dando negativo ahí. El valor óptimo ya ahí no aplica ahí. No aplica ahí, valor óptimo. A las que son no factibles, no se le calcula el punto de esquina asociado. A ver. La que da no factible. Entonces, si es no factible, no se calcula el punto de esquina asociado. Entonces, nada, así que ustedes van a resolver esos ejercicios. O sea que ese es el A. Sí, ese es el A. Ustedes tienen que hacer B. Ok, vamos a seguir entonces aquí con la naturaleza iterativa del método simple. Dice ahí que el método simple, la naturaleza iterativa, dice. A ver, la naturaleza iterativa del método simple. Muestra el espacio de soluciones de la programación lineal. La figura muestra el espacio de soluciones. Entonces, por lo común el método simple siempre inicia en el origen. O sea que la X1 y la X2 valen 0. Y usted calcula sus variables básicas. La pregunta lógica es, o sea, usted puede irse o incrementar la función objetivo en X2 o en X1. ¿Dónde convendría más? Como la función objetivo es de maximizar, la variable que conviene a incrementar o la que da el mayor grado de mejora es la que tiene el mayor coeficiente. Aquí, en este caso el 3, lo recomendable es que usted seleccione como la variable a incrementarse sería X2, porque es la que da mayor grado de mejora a la función objetivo. Aquí el grado de mejora en la variable X1 simplemente es 2. Por lo tanto, el método simple, para seleccionar la variable que se va a incrementar en el caso de maximizar, porque si fuera de minimizar, sería la X1. Si la función objetivo fuera de minimizar, entonces sería lo contrario, seleccionar la que tiene menor grado de mejora. Entonces, vamos a ver aquí. Podemos responder, la pregunta lógica es si un incremento en X1 y o X2 o ambas no básicas por encima de sus valores actuales de 0 puede mejorar, incrementar el valor de Z. Podemos responder la pregunta investigando la función objetivo. Un incremento en X1 o en X2 sobre sus valores actuales de 0 mejorará el valor de Z. El diseño del método simple no permite el incremento simultáneo. En cambio, incrementa una a la vez. La variable que va a aumentar es la que tenga el mayor grado de mejora de Z. En el ejemplo presente, el grado de mejora del valor de Z es 2 unidades en X1 y 3 unidades en X2. Por lo tanto, elegimos X2 para que crezca. Y esa X2 va a ser la variable no básica que va a entrar en el método, que va a entrar al sistema. Por lo tanto, elegimos X2 para que crezca, que es la variable con el mayor grado de mejora entre las variables no básicas. La figura 3.3 muestra que el valor de X2 debe incrementarse hasta que llegue al punto de esquina B. Hasta el punto de esquina B llegó aquí. Recordemos que no llegar al punto de esquina no es una opción, porque un candidato para el óptimo debe ser un punto de esquina. En el punto B, el método simple incrementará en la dirección X1 para llegar al punto de esquina mejorado C, el cual es el óptimo. Entonces, en el método simple, usted se va a mover sobre los bordes, no puede moverse en diagonal. Entonces, por ejemplo, aquí, la trayectoria del algoritmo simple se definió como ABC. Cada punto de esquina a lo largo de la trayectoria está asociado con una iteración. O sea, esta va a ser una iteración. Ahorita cuando estemos viendo la tabla simple, ustedes van a ver que se van a ir definiendo tablas. Por cada iteración va una tabla. Es importante notar que el método simple se mueve a lo largo de bordes, espacios de soluciones, lo cual significa que no puede cruzarlo, es decir, directamente de A a C. Aquí, déjame ver, supongan que la función objetivo se cambia, maximizar Z.
Identifique la trayectoria del método simple y la variable básica y no básicas que la definen. Ajá. Y esta parte ahí. Aquí, en este ejercicio, vamos a ver. Figura 3.3. Tenemos la figura 3.3 aquí. Suponga que la función objetivo se cambia. Se cambió la función objetivo 8x1 más 4x2. Identifique la trayectoria del método simple. Entonces, la trayectoria del método simple, como es de maximizar, la que tiene mayor grado de mejora sería x1. Y usted debe de incrementar desde el punto A al punto D, que es este, el punto D aquí, ya que cambió la función objetivo al punto D. Entonces ahí la variable básica serían variable básica y variable no básica. Variable no básica. La variable básica de inicio son x1, x2. Y variables básicas, variable básica entonces sería, vamos a poner aquí S sub 1, S sub 2. Entonces ahora, eso es para el punto de esquina A. Para el punto de esquina D, entonces ya x1 se incrementó, por lo tanto va a ser una variable x1, se incrementa x1, se incrementa, entra x1 aquí, y entonces queda, vamos a poner que aquí sale S sub 1, salió S sub 1 aquí, S sub 1, ahí quedó aquí x2, y aquí quedó S sub 2, la variable básica y no básica. Ese es el punto de esquina D, luego, ya, y no básicas, para el punto de esquina D. Luego, el método, ¿qué debe de hacer el método? Del punto D llegar al óptimo, que es el C, por lo tanto va a incrementar, en x2 se va a incrementar. Lo que va a suceder es que entonces x2 va a incrementar su valor y va a pasar de ser variable no básica que vale 0 a ser incrementada. Por lo tanto, aquí va a quedar x1 y x2. Las que van a ser 0 ahora van a ser el S sub 1, y S sub 2. Y ese me va a dar el punto C. Claro. Y ahí está. Trayectoria del método simple, A de C. Variable no básica en el punto A, el origen. ¿Cuál debe de incrementarse? La función objetivo. Usted chequea, bueno, se debe de incrementar x1 porque es la que da mayor grado de mejora a la función z. Entra x1, sacamos S sub 1. Entonces ahí se me va a definir el punto x1, S sub 2. El punto de esquina de sería la coordenada x sub 1, 0. Este punto de esquina aquí de A sería el origen, 0,0. Y en el punto C que ocurre el óptimo, que sería x sub 1, x sub 2. Ahí tienen ese hecho. Considera la solución gráfica del modelo delimitado en la figura 2.2. Identifique la trayectoria del método simple y la variable no básica que la define. Ok, eso es para usted de ahí. Entonces, ¿cuáles son de las siguientes pares de puntos de esquina no pueden representar una iteración simple sucesiva? Explica la razón. Los siguientes pares de puntos de esquina. AB, BD, EH. Considera el espacio de soluciones de la programación lineal tridimensional que se muestra en la figura 3.4. Figura 3.4 aquí. Figura 3.4. Esa es la figura 3.4. Entonces, cuyos puntos extremos factibles son AB hasta J. AB y J. ¿Dónde está J? Aquí en la esquina está J.
¿cuáles de los siguientes pares de puntos de esquina no puede representar una iteración? Acuérdense que el método simple se mueve a lo largo de bordes, a lo largo de los bordes. O sea que de A a B, de A a B, si va en un borde, se está bien, de A a B, de B a D. Ah, no, espérate, de B a D. De B a D ahí no se me está moviendo a lo largo de un borde, ¿ok? Estamos viendo a lo largo de la diagonal. Entonces no es factible. Ese no representa una iteración simple de B a D. ¿Por qué? Porque no se mueve sobre los bordes. Tiene que ser de B a G y de G a D. Y aquí de E a H, vamos a ver, la E. Aquí está la E. Para llegar a la H. Ajá. Pero es que para llegar a la H tiene que pasar por I primero. Eso tiene que ir de E a I. Claro, no puede tampoco. De E a H es como que me esté uniendo también una diagonal. Desde ese punto, dos vértices no consecutivos me está uniendo. No es posible eso tampoco. Porque no se mueve sobre bordes. De la E a la H. Aquí hay un punto de esquina, que es el punto. Ese punto ahí es el I. Entonces, ¿cuál más quiero ver? La otra, de A a I. Es posible de A a I. Aló, ¿me dejan solo? Hey. Ahí está de esquina a esquina. Estamos aquí. Es posible de A a I ahí. Puede No, no es posible, no es la No puedo. Posible. tiene que moverse sobre los bordes ahí. De A a B, de B a D y después del otro de E a I. Ok, entonces vamos a seguir ahora con detalles del cálculo del algoritmo simple. Vamos entonces atrás al método simple. ¿Cómo es que se calcula el método simple? Ya los otros ahí, eso ustedes lo hacen ahí. Yo le puse ahí esta de que no legítima. Las que son legítimas en la parte B ahí. Supongo la iteración de simple inician en A y que el óptimo ocurre en H. A, B, G y H. A a B, de B a G y de G a H. Esa está bien. No legítima, le pusimos esa. ¿Por qué? Vamos a ver. De A a E. No, esa no es legítima porque esa ahí se va sobre una diagonal. Ya ahí. No es legítima ahí. De A a C. De C a E. De C a E. De E a B. De B a A. Vuelve a A. De A a D. De D a G. Y de G a H. Esa es legítima. Esa está bien. Lo único que con el paso, la número, esta tiene menos iteraciones. Vamos a ver la tabla simple esta vez. Considere el modelo de Ready-Mix expresado en forma de ecuación. Ustedes saben del modelo de Ready-Mix. ¿Dónde está ese famoso modelo de Ready-Mix? Este es el modelo de Ready-Mix. Que son de pintura para interiores y pintura para exteriores, X2. Tiene 4 restricciones y de esas 4 restricciones vamos a tener 4 variables de holgura. Entonces, aquí te tiene el modelo de Ready-Mix. Es un signo de igual, la función z. Y aquí se le agregaron. ¿Por qué se agregaron esas variables? Porque en el modelo usted tiene desigualdades de la 2.21, 2.2. Este es el modelo. Mírenlo ahí. Modelo completo de Ready-Mix. Este es el modelo completo. Todos los valores de X1 y X2 satisfacen las 5 restricciones. La de no negatividad, o sea que las variables son mayores que 0. Y aquí las 4 estas que son de materias primas. Disponibilidad de materia prima. De la materia prima M1, de la materia prima M2
Esas dos restricciones son restricciones de demanda. La primera restricción en la demanda del producto estipula que la producción diaria de pintura para interiores no debe exceder a la pintura para exteriores más de una unidad. De ahí entonces viene que X sub 2 tiene que ser menor o igual que X1 más 1. Y entonces despejando sale esa restricción, que es la número 3. Ellos lo organizan, menos X1 más X2, pero es lo mismo. Y la cuarta restricción, que limita la demanda diaria de pintura para interiores. La pintura para interiores ellos la definieron con la variable pintura para interiores, variable X1. ¿Dónde está eso? Ajá, variable X2. Entonces, X2, toneladas producidas diariamente de pintura para interiores. Entonces, la segunda restricción limita la demanda diaria de pintura para interiores a 2 toneladas. La de interiores es para X2. Ya, entonces X2 menor que 2, de ahí es la cuarta restricción. Bueno, ese es el modelo de Redimín. Como ustedes pueden ver, ese modelo, para usted transformarlo a la forma de ecuación, usted debe de agregar variables de holgura. En este caso se van a agregar 4 variables de holgura. Y de ahí es que viene S1, S2, S3, S4, ¿verdad? Ya está en forma de ecuación el modelo. El modelo ahí estaría en forma de ecuación. Entonces, se va a formar la tabla simple, tabla inicial simple. ¿Cómo usted forma esa tabla inicial? Facilito. Primero es la variable Z. Todos estos términos que están aquí los vamos a pasar al lado izquierdo, por lo tanto viene menos 5X1, estaba positivo, pasó negativo, 4X2, negativo, menos 4X2, y a la variable de holgura se le agrega un 0 en la función objetivo. 0 es su 1, 0 es su 2, 0 es su 3, 0 es su 4. ¿Igual a quién? Igual a 0. Entonces, las restricciones, fíjense, colocamos las variables debajo de sus variables comunes. ¿Ven? La variable de X1, la variable de X2, las de S sub 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4 y los términos independientes. ¿Qué es lo que hemos formado nosotros aquí? Un sistema de ecuación lineal de la forma AX igual a B. Un sistema de ecuación lineal. Ese sistema de ecuación lineal usted lo puede poner en forma matricial, eliminando todas las variables, que es lo que está sucediendo aquí en esta tabla. En esa tabla, por ejemplo, debajo de la primera variable, la Z, miren a Z aquí, Z, después sigue X1, después sigue X sub 2, S sub 1, S sub 2, mi S sub 3 y mi S sub 4. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes? Ahí, bueno, aquí el coeficiente de la Z vale 1. Menos 5, ahora el de X1. Entonces te viene 1 menos 5, S menos 4 viene aquí debajo de X2, el S1 aquí es 0, todos esos son 0 ahí. Y la solución igual a 0, miren ese 0 ahí, igual a 0 ahí. ¿Ven? La primera restricción, como no tiene variable Z, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, por eso es que usted ve esos 4 ceros que hay ahí. Aquí no hay variable Z. La única que tiene la variable Z es la primera ecuación. Entonces todo esto que está aquí es 0. ¿Cuáles son los coeficientes de X1 de las restricciones? 6, 1, menos 1 y un 0 que hay aquí que no se marca. De ahí entonces viene este 6, el 1 positivo, ese menos 1 es ese menos 1 y aquí como no hay nada, 0. Se completa con 0. En X2, ¿cuáles son los coeficientes? 4, 2, 1, 1. Tengo 4, 2, 1, 1. En ese sub 1 no hay nada abajo aquí. Ni arriba tampoco. Bueno, ya el de arriba ya se puso.
ese 0 que está ahí. Pero aquí hay un 1 que no se marca, 1, y debajo de ese 1, ¿qué es lo que se va? 0, 0 y 0. De ahí es que vienen esos 3 ceros que ustedes están viendo ahí. Luego nos vamos a la columna de ese sub 2, 0, que es el primero de la función objetivo. Entonces, la primera ecuación no tiene nada. Aquí va un 0. Aquí la tercera restricción, 0. Y aquí la cuarta restricción, 0. De ahí es que vienen ese 0 y estos dos 0. Y así sucesivamente. Ahora te digo. En ese 3, 1. Entonces las dos primeras son 0. 0 aquí y aquí debajo 0. Fíjense ahí, esos dos 0 y aquí el otro 0. Y en ese sub 4, la última restricción es la que tiene un valor aquí en 1 que hay aquí que no se marca. 1 que viene aquí es. Y fíjense que aquí no hay nada. 0, 0 y 0. Vienen esos 3 0 y el primer 0 de aquí, de la función objetivo. Del lado de la igualdad, igual a quién? A 24, 6. De este lado usted va a poner los términos independientes. Un sistema de ecuación. Aquí usted pone los términos que no tienen variables. Del lado derecho. Del lado izquierdo, los términos contienen sus variables. Entonces sería 0, 24, 6, 1, 2. 0, 24, 6, 1 y 2. Función objetivo 0 y las restricciones aquí, los coeficientes, los términos independientes de las restricciones, los que no tienen variables. Entonces lo primero que se hace es cuál va a ser la variable no básica que entra. La variable no básica que entra, como la función objetivo es de maximizar, es la que da el mayor grado de mejora, que en este caso va a ser la más negativa. ¿Cuál es la que tiene mayor grado de mejora? Aquí, de 5x1 y 4x2 a la función objetivo. La variable x1 es la que debe de incrementarse o de entrar. Dejar de ser variable no básica que vale 0 a ser una variable básica. Entonces, usted, para el caso de maximizar, se va a seleccionar la más negativa como variable no básica que entra. De la variable no básica hay que seleccionar cuál va a ser la que va a entrar, cuál es la que usted va a incrementar, cuál es la que le da el mayor grado de mejora en la función de z. Aquí la que da el mayor grado de mejora, en este caso no es x2, es x1. Entonces, lo que pasa es que cuando usted lo pasa de este lado para formar la tabla simple, para formar el sistema de ecuación, que es lo que le va a quedar ahí, bueno, pues pasa negativa, pero el método simple le indica que usted debe de incrementar x1. Por eso es que se pone aquí variable no básica que entra, la más negativa, aquí en este caso. Pero es porque aquí en la función objetivo, fíjense que aquí el 5 es mayor que 4, por lo tanto, incrementar x1 dará un mayor grado de mejora de la función z. Entonces, variable no básica que va a entrar, para el caso de maximizar es la más negativa. Si el caso es de minimizar, es la más positiva, que es el caso contrario, la más positiva. En este caso, la más positiva sería el que está más cerca del 0. Entre menos 5 y menos 4, el que está más cerca del 0 es el negativo 4. El menos 5 está más a la izquierda. Si fuera el caso de minimizar, se debería de seleccionar la variable más positiva. Para el caso de maximizar, es la variable más negativa, que es la que está más a la izquierda del 0. Usted tiene el 0, por aquí está menos 4, y más negativo, el menos 5, está más a la izquierda. Entonces, para maximizar la más negativa, variable no básica que entra, y luego veremos un ejercicio de variable de minimizar donde va a entrar la variable más positiva, que es la que está más a la derecha. En caso de que sean los dos negativos, la que está más a la derecha del 0, está más a la derecha, en la recta real. Entonces, seleccionamos la variable no básica que entra. ¿Qué usted debe de hacer? Usted toma, esa va a ser su columna pivote. Usted ahora debe de seleccionar de la variable básica cuál es la que va a salir. Variable básica que va a salir. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Usted divide esta columna que está aquí.
dividido esta columna. O sea, te va a decir 24 entre 6. Después 6 entre 1. Mírenlo ahí, 6 entre 1. Da 6. Aquí 1 entre menos 1 no se toma en cuenta porque el valor está dando negativo. Entonces me quedaría no factible. Y entre 0, aquí 2 entre 0, no es posible la división entre 0. Solamente se toman en cuenta los valores positivos. Entonces la variable básica que sale es la razón mínima. La razón mínima va a ser la variable no básica que sale. Entonces eso, siempre para seleccionar la variable que va a entrar, la que va a salir, sale la que tenga la razón mínima. Esa partecita ahí, transición, método simple. Ok, la variable de salida. Si X1 es la variable de entrada, una de las variables básicas actuales debe de salir, es decir, se vuelve no básica a nivel 0. Recordemos que la cantidad de variables no básicas debe ser siempre n menor. La mecánica para determinar la variable de salida implica calcular las relaciones del lado derecho de las ecuaciones, los términos independientes, los que no tienen variable, dividido con los coeficientes de restricciones, con los coeficientes de restricción estrictamente positivos, imposibilitando así el 0, bajo la variable que entra. Después que usted selecciona la variable que va a entrar, su variable que va a entrar, entonces usted va a dividir los coeficientes del lado derecho entre los coeficientes de la columna que usted seleccionó que va a entrar. Entonces, aquí era en este caso, se le seleccionó a X1 y la parte de los términos independientes, o sea, donde está la solución, usted va a dividir 24 entre 6, 4, 6 entre 1, 6. Aquí 1 entre menos 1 da negativo. Denominador negativo, ignorar. Denominador 0, ignorar. Conclusión, X1 entra en el nivel 4 y X2 sale. X1 entra. Entra X1 en el nivel 4. En el nivel 4. Y X2 sale. X2 sale en el nivel 0. ¿Cómo determina las relaciones calculadas, la variable de salida y el valor de la variable de entrada? En la figura 3.5 muestra las relaciones calculadas. Son en realidad, lo que usted calculó ahí son las intersecciones. Las intersecciones de la línea de restricciones con el eje X1. La variable de entrada, podemos ver que el valor de X1 debe incrementarse hasta la intersección no negativa mínima con el eje X1, que era igual a 4. Para alcanzar el punto de esquina B. Cualquier incremento más allá de B es no factible. El punto B de la variable básica actual es 1 asociado a la restricción 1, asume un valor de 0 y se transforma en variable de salida. Entonces, fíjense aquí lo que se calculó: 24 entre 6, 4. Y el otro era 6 dividido 1, que daba 6. Pero a usted le interesa solamente hasta el punto de esquina factible, que sería el punto, ¿cuál es este punto? Al punto B. Entonces ahí usted debe siempre de seleccionar de las razones o las intersecciones, la razón mínima. Más allá del punto B sería aquí no factible. No factible. Okay. Entonces siempre para la variable básica que va a salir, usted va a seleccionar la razón mínima o la intersección menor. Entonces,
¿qué es lo que se hace después de aquí? Ya. Después que usted ya selecciona cuál es la variable no básica que entra, coeficiente más negativo, debe de buscar la variable básica que sale, que es la razón mínima. En este caso la razón mínima ocurre en 4. Por lo tanto, ahora lo que se hace es que se divide toda esa línea, la línea de S sub 1, se va a dividir entre 6. Esa línea, usted tiene que hacer una nueva tabla ahora. Una nueva tabla. Mire la nueva tabla aquí donde está, ahí arriba. ¿Cómo que se hace esa tabla? Aplicando operaciones con renglones. Mire. ¿Dónde fue que yo hice esto? Ya tenemos entonces columna pivote y fila pivote. A ver. ¿Sí? Columna pivote y la fila pivote ocurrió ahí en la fila de ese 1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted tiene que dividir entre 6 ahora. Toda la fila de ese 1. Cambia la variable. ¿Cuál variable es la que va a entrar? Sale ese 1, variable básica que sale. Salió ese 1, ¿verdad? Aquí estaba ese 1. Ahí estaba ese sub 1. Ese sub 1. Sale ese sub, aquí estaba ese sub 2, ese sub 3 y ese sub 4. La que sale ese sub 1 y va a entrar ¿quién? Va a entrar X1. Aquí está la variable X1, esa. Por lo tanto, aquí viene X1. De eso ahí que viene X1 ahí. Las demás se quedaron iguales, ese sub 2, ese sub 3, ese sub 4. Entonces, ¿qué usted debe de hacer? Dividir entre 6 esa fila, la fila pivote. La que usted dice, variable básica que sale. Entonces, usted va a dividir entre 6. 0 entre 6 da 0. 6 entre 6 da ese 1 que usted están viendo ahí. Ese 2 tercios, 4 entre 6. 4 entre 6, mitad de 4 es 2 y mitad de 6, 3. Aquí sería 1 entre 6. Después todo esto vale 0. Esos 3 valen 0. Entre 6 va a ser 0. Y por último, en la razón mínima que usted tiene que poner aquí, que es 4. 4. Por lo mismo, 24 dividido entre 6. Luego, con ese 1 que está ahí, usted va a aplicar operaciones con renglones, que ya eso usted lo vio en álgebra lineal. Usted se va al libro de Coleman, al libro de álgebra lineal de Coleman. Sí. O se puede ir al de matemáticas avanzadas. Luego, en la tabla, aquí en la tabla simple, con ese 1, vamos a aplicar operaciones con renglones y hacer todos los coeficientes que están arriba del elemento pivote. Ya no es 6, ahora es 1. Entonces, con ese 1 vamos a hacer 0, el menos 5, el 1, el menos 1 y el 0, aplicando operaciones con renglones que ustedes vieron en su curso de álgebra lineal. En los cursos de álgebra lineal, las operaciones con renglones, ya después que usted tenía el elemento pivote, estas son las operaciones con renglones. Usted puede intercambiar los renglones. En este caso usted no va a intercambiarlo, no, lo va a dejar fijo. Pero sí puede multiplicar una columna por un múltiplo. En el caso de nosotros, ¿qué nosotros hicimos con la fila? Nosotros multiplicamos fue por un sexto. Un sexto de la fila de ese sub 1 fue. Nosotros aplicamos ahí una operación para encontrar el pivote. Multiplicamos la fila de ese sub 1. Esa fila de ese sub 1 se multiplicó, nosotros dividimos entre 6, pero es lo mismo que multiplicar por un sexto. Toda esa fila, la fila de ese sub 1 se multiplicó por un sexto. Y quedaron todos esos coeficientes que están ahí. Entonces, esa fue la operación que hicimos nosotros ahí. Un sexto de la fila de ese sub 1. Luego, con esta operación, usted va a decir, bueno, el renglón J
se reemplaza por el renglón J más C renglón I. El renglón que usted va a cambiar o el renglón pivote, usted no lo va a multiplicar por nada. ¿No es? No, al contrario. El renglón J se cambia por el renglón J más C renglón I. Este es el renglón pivote. Este es donde está el 1. Donde está el 1. Entonces usted va a multiplicar ese 1 por un valor, el valor de C, que sería el opuesto. El opuesto del coeficiente que tenga el renglón J. Por ejemplo, fíjense aquí, ya tenemos el pivote que es 1. Con ese 1 yo voy a hacer 0 aquí abajo y aquí abajo. Entonces, ¿qué usted hace? Bueno, el renglón 2 se va a cambiar por el renglón 2. No le pongo la mano al renglón 2. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es el opuesto de 2? Ojo, el opuesto de 2 es menos 2. Entonces yo pongo menos 2 veces el renglón 1. Y de ahí es que sale esa operación que ellos están poniendo ahí. ¿Me están siguiendo? El renglón 3. El renglón 3 Sí, el renglón 3, ok, gracias. El renglón 3 se cambia por el renglón 3. Entonces, ¿cuál es el opuesto? El opuesto de 5, ¿cuál es? Ojo, menos 5. Entonces yo digo menos 5, renglón 1. Entonces de ahí es que viene esa operación que ustedes están viendo ahí. Entonces, ¿qué se hace? Sencillito. Yo tengo un 2, pongo un menos 2 por aquí. Chiquito ahí. Menos 2 por 1, da menos 2. Más 2, 0. Menos 2 por 2, oh, eso es menos 4. Más 6, 2. Positivo. Menos 2 por menos 1 es 2 positivo. Más 1 da ese 3. Menos 2 por menos 1, eso es 2 positivo. 2 más 7 da ese 9. ¿Qué más sigue? Ahora hay que por un 5 negativo, menos 5 aquí. Menos 5 por 1, menos 5 más 5, 0. Menos 5 por 2, menos 10. Menos 5 por 2, menos 10. Menos 10 más 7, negativo 3. Vamos a ver ese 1. Ese 1 es menos 5 por menos 1, da 5 positivo, menos 4, da 1. Ese 14, menos 5 por menos 1 da 5 positivo, más este 9 da 14. Entonces, ven, entonces con ese 1 te hace 0 abajo, 0 abajo. Luego, aquí hay que buscar con ese número que está ahí, se divide entre 2. ¿Para qué? Para obtener el elemento pivote, el 1. Entonces con ese 1 yo voy a hacer 0 debajo. Y yo digo, bueno, el renglón 3, para yo hacer un 0 ahí, va a ser igual al renglón 3. ¿Cuál es el opuesto de menos 3? El opuesto de menos 3 es 3 positivo. 3 renglón, en este caso el renglón 2 ahora. Entonces todo este renglón se va a multiplicar por un 3 positivo. Le pongo un 3 ahí. 3 por 0, 0 más 0, 0. 3 por 1, 3 menos 3, 0. 3 por 3 medio, eso sería 9 medio, que son 4.5. Más 1, 4.5 más 1 son 5.5. Y usted sabe que 5.5 es 11 dividido 2. Y aquí el otro. 3 por 9, 27 medio. Eso da 13.5. 13.5 más 14. 13.5. 3 por 9, 27 entre 2.
27 entre 2 es 13.5 más 14.5. Son 27.5, que serían los 55 dividido 2. Y luego aquí se multiplicó por el recíproco. El recíproco de 11 medio es 2 sobre 11. La fila 3. Renglón o fila es lo mismo. Eso puede aparecer en otro libro así como fila 2. Se reemplaza por la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Entonces, esas operaciones con renglones que ustedes vieron ahí. Bueno, hasta aquí es eliminación Gauss. Eliminación Gauss. Y la eliminación Gauss-Jordan, entonces, con ese 1, usted va a hacer 0 aquí y 0 aquí. ¿Dónde hicieron eso? ¿Qué ellos hicieron? Comenzamos con la matriz escrita anteriormente. Pues, ok, entonces, ¿qué ellos hicieron? Exacto. Ellos van a hacer entonces 0 ahí. Con ese 1 que está ahí, con ese 1, ellos hacen 0 aquí. Mírenlo ahí donde le hicieron 0. ¿Ven? Luego, con ese 1 que está ahí, con ese 1 que está, ellos hacen 0 aquí y 0 aquí. ¿Cuál es el opuesto de... ¿No me ve? El opuesto de 2, ¿cuál es? Menos 2. Por eso multiplicaron menos 2 la fila 2. Pusieron un menos 2 aquí. Menos 2 por 0, 0 más 1 da 1. Menos 2 por 1 da menos 2. Más 2, 0. Luego que llegan aquí con ese 1 hacen 0 arriba. ¿Cómo? Multiplicando por ese 1 por el opuesto. ¿Cuál es el opuesto de menos 4? Bárbaro. Espérate, ¿y aquí qué pasó? Aquí hay un error. Aquí hay un error. ¿Cuál es el opuesto de 3 medios? El opuesto de 3 medios es negativo. Fíjense que menos 3 medios, ¿tú ves? Entonces, el opuesto de menos 4. 4 positivos. Serían 4 positivos. Ahí debió ellos haber puesto un positivo 4. Tú ves, de forma tal que de 0. Por ejemplo, 4 la fila 3. Si yo multiplico aquí por 4, 4 por 5, ¿cuántos son? 20. 4 por 5, 20. 20 menos 10, 10 positivo. Ustedes ven, ellos multiplicaron fue por 4 positivos. Ahí hubo un error. Ok, entonces eso es lo que usted va a hacer aquí en la tabla. En esta tabla aquí. Con ese 1 que ya calculamos, después de haber definido variable no básica que entra, el coeficiente más negativo, para el caso de maximizar, y la variable básica que sale, calculamos la razón de los términos independientes entre la columna pivote. Se obvían los negativos y el 0, y se toma la razón mínima. O la que estamos calculando ahí las intersecciones para llegar al punto de esquina. Entonces, luego se divide todo. Fíjense que aquí la razón mínima, ¿cómo la encontramos? Dividiendo entre 6. Se divide todo entre 6, esa fila, y queda 0, 1, 2 tercios, 1 sexto, 0, 0, 0 y 4. Luego con ese 1 vamos a hacer un 0 al menos 5, al 6, al menos 1 y al 0. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Fácil. ¿Cuál es el opuesto de 6? No, el opuesto de... Miren aquí, el opuesto de menos 5 es este 5 que yo puse aquí. 5. ¿Ven? El opuesto de menos 5 es 5. Entonces 5 por 0, 0, más 1, más... 5 por 0 da 0. Más este 1 da ese 1 que están viendo ahí. 5 por 1 da 5 positivo, menos el 5 que yo quiero hacer 0, ¿qué me va a dar? 0 ahí. ¿De dónde sale ese menos 2 tercios? Sencillo. 5 por 2 tercios serían 10 tercios. Mírenlo ahí, el 10 tercios. 10 tercios menos, en este caso es negativo 4. 10 tercios menos 4, eso le va a dar 3 por 4 son 12.
10 menos 12, negativo 2 tercios. De ahí es que viene ese menos 2 tercios que ustedes están viendo ahí. ¿De dónde viene este 5 sextos? Fácil. 5 por 1 sexto da 5 sextos. Mírenlo ahí, el 5 sexto. 5 sextos. Entonces, ese 5 sextos que usted se lo va a sumar ¿a quién? A 0. Más 0. Porque este es 0. Ahorita era menos 4. Ahora es 0. Por lo tanto va a dar 5 sextos. De ahí que viene el 5 sextos. Y aquí 0. Menos 5 por 0, 0. Y en la función objetivo es 0, la vieja. Por lo tanto da 0 ahí. ¿De dónde viene este 20? Fácil ese 20. 5 por 4 son 20. Más este 0 que está ahí. Da ese 20. Entonces ahora, ¿cuál es el opuesto de? Miren, aquí ya la fila, la última fila ya tiene un 0. ¿Ustedes lo están viendo ahí? Ese 0. Esa fila no hay que hacerle nada. Esa fila se copió igualita. 0, 0, 1. Después siguen 4, 0. Un 1 al final. 3, 0, un 1 al final. Y después del 1, sigue un ¿qué? Un 2. Si aparece un 0, ya ahí no tienen que realizarle. Ahora tenemos que hacer 0. ¿A dónde? El opuesto de ese 1, ¿cuál es? Ese menos 1 que yo le puse ahí. Entonces, ese menos 1, por la fila pivote, se le va a sumar la fila anterior. Entonces decimos, menos 1 por ese 0 da 0. Y 0 más la fila anterior, el elemento es 0, por lo tanto da 0 ahí. Este 0, fácil, menos 1 por 1 da menos 1, más este 1 que está ahí da 0. ¿De dónde sale ese 4 tercios? Fácil, menos 1 por 2 tercios da menos 2 tercios. Entonces tengo menos 2 tercios, mírenlo ahí, menos 2 tercios. Menos 2 tercios. ¿Qué es lo que se le va a sumar a ese menos 2 tercios? Se le va a sumar ese 2 que está ahí. Ese 2. Ustedes tienen que ir haciendo el proceso. Multiplicar el opuesto por la fila pivote y buscar ese elemento en la columna, en la tabla vieja. Menos 1 por 2 tercios da negativo 2 tercios. Entonces el 2 tercios se le va a sumar la misma posición en la tabla vieja, que aquí es un 2. Entonces menos 2 tercios más 2, eso le va a quedar ahí 3 por 2. Eso sería menos 2 más 6 sobre 3. Menos 2 más 6 da ¿cuánto? 4. Mírenlo ahí, 4 tercios. ¿De dónde sale ese menos un sexto? Se multiplica menos 1 por un sexto y se busca en la tabla vieja. Aquí es un 0. Por lo tanto, simplemente es menos un sexto. Vamos a ver ese 2. Ese 2. Multiplico menos 1 por 4. Da menos 4. Y a menos 4, ¿qué es lo que tengo que sumarle? Este 6 que está aquí. Entonces 6 menos 4. 2. ¿Cuál es el opuesto aquí? El opuesto de menos 1 es ese 1 positivo que yo le puse ahí. Entonces ese 1 se multiplica por la fila pivote. Es una cosa. No hice eso ahí. Ese 1 positivo viene del opuesto de menos 1. El opuesto de menos 1 es 1. 1 por la fila pivote y se le suma la tercera, la fila ahí. Le van a ver, 1 por 0 da 0. Más este 0 es 0. Luego, lo que nos interesaba era hacer un 0 aquí. Menos 1 por 1 da menos 1 más. 1 por 1 da 1 positivo, porque ya estamos aquí. El opuesto de menos 1 es 1 positivo. 1 por 1 da 1 positivo. Menos 1
Entonces sale este 0 ahí. Ese es 5 tercios, fácil. Menos 1 por 2 tercios son menos 2 tercios. Entonces se busca aquí en X2 menos 2 tercios más 1. ¿Dónde yo hice ese proceso? No lo hice por ahí. Mírenlo aquí. Menos 2 tercios menos 1 por 2 tercios da menos 2 tercios. Y le voy a sumar en la fila S sub 2 ¿cuál es lo que voy a sumar? Un 1 más 1. ¿Cómo lo hago? 1 por 2 tercios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No. Estamos haciendo... El opuesto de menos 1 es 1 positivo. 1 por 2 tercios da 2 tercios. Positivo. Claro. 2 tercios positivo. Entonces a ese 2 tercios le vamos a sumar un 1. 2 tercios más 1. 3 por 1 son 3. 3 por 1 3. 3 más 2 da 5 tercios. De ahí es que viene ese 5 tercios. Sí, ese 5 tercios. Vamos a ver dónde viene este 1/6. Ese 1/6 viene de multiplicar. 3 por 1, 3 más 2 da 5 sobre 3, que es este 5 tercios. Ese 1/6 viene de multiplicar 1 por 1/6 y le sumamos este valor de ese 1 en la tercera fila es 0. Por lo tanto, da 1/6 positivo. Ese 5 ahí, ¿de dónde viene ese 5? Ese 5 viene de multiplicar 1 por 4, la fila pivote, y a ese 4 le sumamos ese 1 que usted está viendo ahí. En la fila 3 de la repetición, la solución hay 1. 1 más 4 le da ese 5 que está ahí. Bueno, entonces, realizando todos esos procesos, va a quedar la tabla. Esa tabla y esta son las mismas. Son las mismas, claro. Son las mismas. Son las mismas. Claro que sí, que son las mismas. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. 4, 2, 5 y 2. Míralo ahí. 4, 2, 5, 2. 20. Aquí lo que estaban eran los procesos. La nueva solución. Esa es la tabla. Ahora bien, ya quedó ahí. 1, 0, menos 2 tercios, 5 sextos. 1, 0, menos 2 tercios, 5 sextos. Y al final 20. Esta tabla todavía es factible, pero no es óptima. ¿Por qué? Porque todavía podemos mejorar la función objetivo z. ¿Cuándo va a terminar el proceso? Cuando todos los coeficientes de la fila de z sean no negativos. Todavía aquí hay uno negativo, no positivo. Este proceso va a terminar cuando todos sean no negativos. Al principio, ¿cuánto teníamos? Teníamos 2. Teníamos ¿a quién? A menos 5 y a menos 4. Seleccionamos la más negativa, que era menos 5. Nos quedó esta tabla. Esa tabla. Y entonces aquí en la tabla, fíjense que todavía no está quedando uno negativo. O sea que podemos mejorar con X2. Seleccionamos entonces variable no básica que entra. Por eso es que se selecciona X2, porque todavía se puede mejorar la función objetivo Z. Aquí entonces, variable no básica que entra va a ser X2. Esa va a ser la columna pivote. Debemos de calcular la razón de los términos aquí, de estos términos, de los términos independientes, los que están debajo de la solución. Se calcula las razones mínimas. Entonces ahí te va a dividir 4 entre 2 tercios. Y eso le va a dar un 6. ¿De dónde viene ese 6? Bueno, el 3 que está abajo. Ese 3 que está abajo sube a multiplicar 4. 3 por 4 son 12. Y 12 entre 2 da 6. Luego se divide el 2 entre ¿quién? Entre 4 tercios. Se le saca mitad del 2 es 1 y mitad de 4. ¿Cómo el lío? Bueno, no, también el 3 sube. 3 por 2 son 6. 6 cuartos. Mitad 3 y mitad 2. 3 medios. ¿Y después qué más?
5 dividido 5 tercios. 5 entre 5. 3 por 5, 15. 15 entre 5 a 3. Y aquí, 2 entre 1. 2 entre 1 es a 2. ¿Cuál es el más chiquito? Este, que es 1.5, porque aquí es 2, 3 y 6, aquí es 1.5. Por lo tanto, esta es la variable básica que sale. Y esta era la variable no básica que entra. Ok, variable básica que sale. Entonces, hay que hacer una nueva iteración. Dividir eso entre 1, se divide todo entre 4 tercios. ¿Para qué? Para tener el elemento pivote, que es el 1. Déjame ver dónde está eso. ¿Qué hizo eso ahí? Bueno, aquí ellos dividieron. La razón mínima, ¿cuál fue la que dio? 1.5. ¿Ustedes ven? 1.5. Por lo tanto, hay que construir una nueva tabla. Hay que construir una nueva tabla con esos valores. Entonces, esa nueva tabla, ¿cuál va a ser? Esa nueva tabla es esa que está ahí abajo. Esa que está ahí abajo. 0 entre, ¿cuánto que se va a dividir? Entre 4 tercios. 0 entre un número va a dar 0. Por eso salen estos dos ceros ahí. 0 y 0. 4 tercios. Entre el mismo 4 tercios que da el elemento pivote, el 1, menos un sexto. Mírenlo ahí donde yo lo puse. Menos un sexto dividido entre 4 tercios, porque tengo que dividir esa fila completa entre 4 tercios. ¿Qué es lo que le va a dar? Da negativo. Ese 6 pasa aquí a multiplicar al 4, da 24, y el 3 sube a multiplicar al 1. Menos 3 sobre 24, ¿y qué da? Menos 1 octavo. De ahí es que viene ese menos 1 octavo que usted tiene ahí. Ahí va un menos 1 dividido 8. ¿Y este 3 cuartos de dónde viene? Se divide menos un sexto. Menos un sexto. Vamos a ver, menos un sexto. No, ya lo calculamos eso. Ahora es entre 1. Claro. Es en la columna de ese sub 2. En la columna de ese sub 2, ¿qué es lo que te hace? ¿De dónde viene ese 3 cuartos? Usted va a dividir 1 positivo, dividido entre quién, entre lo mismo, entre 4 tercios. Y ese 3 sube arriba y queda ¿qué? 3 cuartos. De ahí es que viene ese 3 cuartos que se está viendo ahí. Un 3 dividido 4. Este 0. Está dividiendo aquí 0 entre un número de 0. 0 entre 3 cuartos, entre 4 tercios. Aquí va a dar 0. Aquí sí va a quedar algo. Aquí se está dividiendo 2 entre 4 tercios, quedó ¿qué? 3 medios, que es el último numerito que aparece en esta tabla. Mírenlo ahí, el 3 medios. ¿Ven? Ese 3 medios. Esa viene siendo ¿qué? Su fila pivote. Entonces, con ese 1 se va a hacer 0 ahí, ahí y ahí y ahí. Que son estos coeficientes. O sea, yo tendría ahí que ir multiplicando. Por ejemplo, ¿cuál es lo ya yo tengo aquí el 1 ahí, que es este 1. Yo tengo que multiplicar, yo tengo que hacer 0, 2 0 arriba y 2 0 abajo. 2 0 arriba y 2 0 abajo. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar la función objetivo, la fila pivote. Tengo que multiplicarla por ¿quién? ¿Cuál es el opuesto de menos 2 tercios? 2 tercios. 2 tercios positivo. Por eso yo puse ese 2 tercios ahí. ¿Cuál es el opuesto de 2 tercios? Ahora, negativo 2 tercios. ¿Cuál es el opuesto de 5 tercios? 5 tercios. Sí, menos 5 tercios. Menos 5 tercios. ¿Cuál es el opuesto de 1? Menos 1. Entonces yo tengo que empezar. Ese 2 tercios por 1 da 2 tercios positivo. Menos 2 tercios, ¿qué me va a dar? Da ese 0 ahí.
Ese 3/4, 2/3 por menos 1/8, ¿qué va a dar? 2/3 por menos 1/8. Estamos hablando de negativo 2 sobre 24. Y a eso que se le va a sumar, se le va a sumar 5/6 más 5/6. ¿Qué da eso ahí? Mínimo común múltiplo de 24. 24 entre 24 es a 1, por 2 da negativo 2. 24 entre 6 es a 4, por 5. No, hay un error. 2/3, ¿estamos en cuál? 2/3 por menos 1/8. Eso está bien. Y entonces le vamos a sumar. ¿Se le va a sumar cuánto? Se le va a sumar el 5/6. 5/6. Entonces si le sumo 5/6, sí, es así, 24. Aquí, Y entonces 24 da 1, da menos 2. Y luego más, aquí quedamos que 24 entre 6 es a 4, por 5 son 20. Por lo tanto está dando 18 sobre 24. Entonces, 18 entre 24, eso le va a dar ¿cuánto? 3. Sexta de 18 es 3. Y sexta de 24, ¿cuánto es? 4. De ahí que viene ese 3/4 que ustedes están viendo ahí. Ustedes ven. Y así sucesivamente se completa esa tabla. ¿Estamos claros? Ya la función objetivo, en la función objetivo todos los coeficientes son no negativos. O sea, son todos positivos. Y ya cuando son todos positivos, termina la iteración. La solución es factible, porque son todas las variables son positivas. Y aquí ya llegamos al óptimo, porque todos los coeficientes son no negativos. Llegamos al óptimo. Si queda uno negativo ahí, como era en el caso aquí, que quedó, ¿cuál fue que quedó negativo? Quedó X2 aquí. En X2 el coeficiente de Z es negativo. Si queda un negativo, en la siguiente tabla hay que seguir, pero ya aquí entró X2 y en la fila de Z todos los coeficientes que nos quedaron son todos positivos, por lo tanto llegamos al óptimo y la solución sería Z. La solución sería ahí. ¿Cuál es la solución? Z. El Z máximo es 21. X1 vale ¿cuánto? X1 va a ser igual a 3. X2 va a ser igual a 3 medios. Y S sub 3. S sub 3. 5 medios ahí. 3 medios, 5 medios. Y S sub 4, ¿cuánto es? 1 medio. Ya esa es la solución. Entonces, si es de maximizar el óptimo, la variable no básica que usted va a ir entrando a la siguiente iteración es la más negativa. La más negativa. Si aquí le queda otra negativa, tienen que volver a hacer otra iteración. Entrar esa misma al sistema. Si todas las variables que queden aquí al final ya quedan todas positivas o no negativas, entonces usted llegó al óptimo. Y la solución sería tomar estos valores que están aquí a la derecha. Lo vamos a dejar por hoy hasta aquí. Le voy a asignar una practiquita de calcular aplicando el método simple para resolver. Le voy a poner uno para que vayan practicando. ¿Ok?